Bienvenidos a Subrayadas, un espacio donde hablamos de libros, historias y todo lo que nos deja pensando después de cerrar una página. Ponte cómodo y acompáñanos a platicar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro miércoles de Subrayadas. Aquí andamos de regreso y les traemos un tema spicy, Sí, picante. un tema ahí controversialón. Como Sí, el contenido está controversial. nos vamos a poner también muy punks. Sí, Advertencia. antisistema. Antisistema, sí. Ay, ya somos. Sí. No vamos a negar la cruz de nuestra parroquia. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Si un libro es solo papel y tinta, ¿por qué los gobiernos, las escuelas o los grupos religiosos han intentado censurarlos durante siglos? La respuesta es sencilla, porque las historias cambian la forma en que vemos el mundo. Así es. Los libros cambian el conocimiento. Los libros son conocimiento, el conocimiento es poder. Y eso lo convierte normalmente en una amenaza para autoridades, llámese gobiernos o líderes de regímenes autoritarios, que quieren tener un monopolio sobre el conocimiento y controlar el pensamiento de sus ciudadanos. Entonces la manera más eficiente de ejercer ese poder siempre viene siendo en cortar de tajo lo que haga que los ciudadanos se informen, y por ende la manera más fácil de que esto pase es hacia los libros, ¿no? Así es. Así, o sea, la censura es parte de la idea de la que la gente no debería tener el acceso a esta información en específico. Uh-huh. Cuando se prohíben libros o se intentan vetarlos, el argumento siempre es el mismo. Uh-huh. Hay que proteger a las personas de algo que supuestamente no tienen una inteligencia suficiente para juzgar por sí mismas, Uh-huh. o de estar expuestas a ideas corrompedoras, ¿no? Porque sí se da mucho en jóvenes, de que es que no pueden leer esto los jóvenes. Sí. Cuando, digo, obviamente hay que tener como ciertos, ¿cómo se dice? Parámetros o Parental criterios. clasificaciones. Ah, Clasificaciones. las Las clasificaciones clasificaciones. adecuadas para las lecturas. Exacto, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero siento yo que hay un punto en el que cuando ya son adultos jóvenes, pues, que ya pueden tener un poquito más de criterio de lo que leen. Uh-huh. Todavía se sigue viendo esto de que no lean esta porque tiene contenido, no sé, como sexual o cosas así, ¿no? Es esta idea paternal, perdón, que tienen los regímenes autoritarios de que los ciudadanos no deben de tener el criterio para saber qué es lo que les conviene y qué no. Y por ello tratar de controlar qué es lo que ven, qué es lo que leen, de dónde se informan, o sea, las fuentes que utilizan, etcétera. Siempre va a ser la manera en la que ellos se aseguren de que solo sepas que lo que está bien es lo que ellos te están proveyendo, pues, ¿no? Exacto. Lo que te están permitiendo, ¿no? Así es, A lo que accedas. así es. Y siempre es, o sea, usan esta excusa, ¿no? Pero en realidad es para como detener ciertos cambios sociales que al final terminan, como lo vamos a ver más adelante, Uh-huh. al final siempre los libros terminan ganando, Sí, pues. sí, o sea, la sociedad o los cambios sociales son una bolita de nieve que a final de cuentas no puedes detener, Ujú, porque se trata también de la evolución humana, pues, ¿no? ujú. Y eso es algo que, pues, no puedes detener por biología. Pero sí puede haber casos tan extremos como quemas de libros o vetas o prohibición, o incluso prohibir o penas de cárcel o cosas así cuando te De hecho, ven. también ha habido, asesinatos. También, cuando te ven leyendo o consumiendo estos temas, a cosas más sencillas como, por ejemplo, querer empezar a prohibirlos en escuela o querer poner clasificaciones más altas a libros que no las necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Con la intención de decir lo mismo, ¿no? De que estas personas están muy jóvenes y no pueden discernir entre que esto es la realidad o esto es una ficción, ¿no? Que de eso es lo que vamos a hablar ahí un poquito. Y cuando esto puede ser como que beneficioso o no, qué tipo de libros pueden entrar en esos temas. Entonces sí, es a final de cuentas un tema muy complicado porque podemos estar de acuerdo con ciertos temas o no.
pero al final de cuentas llegar a un punto en el que esta censura ya es muy autoritaria es un mal síntoma, ¿no? Es una Exacto. super red flag. Sí, Entonces ahí vamos a hablar un poquito acerca de esto. ahí, te puedes dar cuenta de que realmente lo que quieren prohibir es la idea, ¿no? Ujú, No es tanto como que el ujú. texto o los valores, sino como que la idea que va a sembrar en las personas. Así es, Yo siento que es eso. así es. La mayoría de los temas que se prohíben han sido a lo largo de la historia, Ujú, han sido sobre sexualidad, derechos de las mujeres, diversidad sexual, religión, política, racismo, violencia estatal, historia que no quieren que sepas, ujú, historia incómoda, o libros sobre pensamiento crítico, como eso me recuerda a El origen de las especies mm, de Darwin, que ujú. se prohibió y que también creo que le llevaron a juicio, y y al final, pues, fue la o sea, el fue superimportante su teoría para todo lo que se fue desarrollando después. Así es. Sí, sí, sí. O sea, y con cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, recuerda mucho a cómo normalmente o históricamente todos estos temas han sido prohibidos principalmente por la religión. Eh, Sabemos que todas las religiones tienen de nuevo esta idea paternal hacia sus seguidores, ¿no? Entonces es como, yo te estoy protegiendo de este conocimiento que yo creo que es dañino para ti porque no lo vas a entender o porque vas a empezar a cuestionar que lo que yo te estoy diciendo acerca de la verdad absoluta no es Ujú, real, pues, ¿no? exacto. Entonces, normalmente estos temas son los que empiezan a crear como ese tipo de criterios diferentes en las personas, pues, ¿no? Y, y, y no significa que no, que eso te vaya a hacer ateo o que te vaya a alejar de una religión, ¿no? Eso es el error que han cometido Ujú. todos estos autoritarios, ¿no? De no dejarte a ti tener este libre albedrío que tanto pregonan que dio el creador, pues, ¿no? Exacto. Entonces está bien curioso y bien irónico cómo Sí. intentan como que prohibir esas cosas y son temas aparte de avances sociales, pues, ¿no? Que le van quitando poder a esas estructuras también. Exacto. Ah, estaba tomando café. Sí, porque al final de cuentas, ¿quién decide qué información es o no aceptable, no? O sea, como que, como dices, ahí hubo mucho tiempo que la iglesia controlaba muchísimo la narrativa, Ujú, pero ya luego también los gobiernos se pusieron a prohibir cosas. De hecho, estaba leyendo yo que China, sigue hasta la fecha, sigue emitiendo edictos contra libros escolares que ellos consideran que no están en línea con los valores socialistas. Así, de plano. Y es un tema de hoy en día, pues, sí, o como está pasando también en Estados Unidos, en Estados que Unidos están también. prohibiendo muchos libros que no vayan acorde a su ideología conservadora religiosa que está teniendo un super auge también ahorita en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y que de las escuelas están retirando libros que hablen de la diversidad de género, de sexualidad, de Racismo. muchísimas, de fascismo o incluso de ese tipo de historia como que incómoda que han tenido también, ¿no? O Ujú. sea, cosas de la guerra civil, todo este tipo de cosas creo que se han borrado, que se han estado borrando incluso también últimamente muchos datos históricos de mujeres importantes en la historia de Estados Unidos que en un futuro ya no, como los borraron de datos Claro. digitales, o sea, en un futuro ya la gente no va a saber que hubo mujeres involucradas en muchos cambios Ujú. sociales importantes en Estados Unidos. Sí, de hecho, justamente estaba más adelante voy a mencionar un libro que está siendo prohibido, recientemente Ujú. en Estados Unidos, pero habla un poco más del racismo y de la gente de color y todo esto. Sí, sí, sí. Pero también otro dato curioso que leí ayer, que se los quiero compartir, es también en Rusia también se daba mucho esto. Sí. En 1958, Boris, Pasternak, Ujú, recibió el Premio Nobel de Literatura por su libro El Doctor Zhivago, ujú. y el gobierno ruso no le permitió que recibiera el premio, y le dijo: "No, tú no lo vas a recibir porque em, tenía,
alusiones sobre religión y Ujú. también celebraba el valor del individuo. Ah, ok. Entonces, Y fue durante la URSS o ya era Rusia? pues 1958, Ah, todavía era la URSS. sí, ¿no? Sí. Porque ¿en qué año fue que se En separaron? el Digo, que 90 se cambiaron. y 92, 91, 92. Sí, todavía estaba súper. Sí, sí. No, y la Unión Soviética pues no permitía el individualismo ni tampoco creo que estaba prohibido profesar alguna religión. Pues a él, porque el doctor Zhivago tenía estas cosas, no le dejaron recibir su premio Nobel de Qué literatura. duro, ¿no? O sea, a tal punto. No, e incluso ahorita Rusia, que también está teniendo un régimen súper autoritario en el que está súper prohibido expresarse, expresar tu sexualidad, está súper prohibido pues seguir teniendo propiedades o un montón de cosas. Pues digo, están en un conflicto con Ucrania y otros países, ¿no? Pero me sorprende cómo logran esconderse del mundo estos autoritarios y que no sabemos de esas cosas porque no dejan que salgan esas noticias. Pues, Exacto, o sea, se queda muy controlado, ¿no? sí, ajá. Sí. Porque en China no sabíamos tanto acerca de eso Ujú. hasta recientemente. Entonces, en Rusia también. Entonces es como se encierran tanto que ni siquiera dejan también que salgan esas noticias, ¿no? O sea, como en Norcorea tampoco sabemos realmente cómo es. Sí, nada entra y nada sale, pues se queda todo Exactamente. muy, muy adentro. Ahora, ¿cómo será el control sobre sus ciudadanos? Se me hace. Y para allá vamos todos. Bien, No los quiero asustar, no los pero quiero asustar, ¿en pero. qué momento se convirtió en un podcast de terror El coco está en la casa, dice Homero. No, sí, y bueno, por ejemplo, y eso también incluso pasó en México, hablando de ciertos temas controversiales en los libros. Uno de ellos, los más grandes, siempre ha sido la sexualidad, ¿no? Desde tiempos inmemorables. Sí. Se ha prohibido o se ha tratado de que se vea como algo vergonzoso o ocultable, o sea, ese tipo de cosas que no puedes expresar como libremente porque Ujú. ya eres mal visto, pues. ¿No? Un libro muy famoso mexicano que pasó por ese tipo de censura fue Aura, de Carlos Fuentes. Porque tiene ciertos pasajes que se ven así como que eróticos o cosillas así. Y el México conservador de ese entonces, pues sí lo prohibió en las escuelas porque no les parecía correcto que estudiantes de preparatoria, secundaria, leyeran ese tipo de cosas, pues, ¿no? Cuando no es nada del otro mundo, pues, no incita a nada, ¿no? O esta polémica en la que se ha encontrado también Lolita, de Nabokov, en el que sí, es un tema difícil, es un tema muy feo, un adulto queriendo Horrible. estar con niños, pero llega el punto también en el que dices, ¿cómo hablas de estos temas que sí pasan y que es necesario exponerlos sin romantizarlos también? Exacto. Pues, ¿no? Porque es necesario hablarlos también. Claro. O sea, no romantizarlos, no... ¿cómo se dice? Engrandecerlos. Condonarlos, engrandecerlos o miren, es libre, está bien que la gente sea así, ¿no? Sino la información, por más incómoda que sea, no debe de ser tampoco Tapada. Sí, se me fue la palabra, así que no debe de ser tabú, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tener esa información y saber que esas cosas pasan es lo que te da las herramientas para poder prevenirlas. Exacto. Ponerles un nombre como lo vimos en el capítulo de el invencible verano de Liliana, ajá. que Liliana no tenía un nombre para mencionar lo que le estaba pasando y parte de eso fue que él terminó como terminó. Uh-huh. Y lo hemos visto en muchos espacios en que qué tan importante es la lengua, o sea, la comunicación, ponerle nombre a las cosas para poder decir, eso está bien, esto está mal, porque si no existe el término, no pasa nada, pues, o sea, no se hace nada. Entonces, crea esta pregunta de, normalmente se ha tolerado en los libros más la violencia que la sexualidad. Ujú. Y es ¿cómo sí puede haber libros que hablen de guerras o de cosas muy horribles? Asesinatos, secuestros o lo que sea, pero prohíbes
que alguien hable ya sea de diversidades de género o problemas que traen estas represiones en la sexualidad o incluso lo que es ya el erotismo, ¿no? Que es Ajá. algo también muy normal, pues, o sea, no tiene nada de malo cuando es algo consensuado, cuando es algo dentro de los estándares que podemos aceptar, pues, ¿no? Exacto. La mayoría. Y decir que un adolescente no puede leerlo porque no tiene esa capacidad de discersión, pues es que lo estás infantilizando de nuevo, pues, ¿no? Porque es una persona que está empezando a conocerse, Lo estás crecer, protegiendo de etcétera. más, ¿no? Exacto, A, exacto. a algo que tiene que conocer. Ujú, De hecho, es importante que lo conozca. Sí, también, por ejemplo, aquí traemos también el ejemplo de El amante de Lady ujú. Chatterley. Ese libro es de 1928 y este libro ni al caso, pero pues bueno, también por el tiempo en el que se publicó, Sí. porque habla sobre una mujer que bueno, es una aristócrata y que su esposo se va a la guerra y regresa y está parapléjico. Parapléjico. Sí, todo mal hoy. Andamos con la lengua trabada hoy. Y entonces el esposo le dice así de que: "Todo bien, puedes irte con otra O persona". sea, él le dio, o sea, fue algo de un acuerdo, pues, entre Un ellos dos. acuerdo, ajá. Y ella, pues, tiene un amante, entre comillas, amante, porque, bueno, no sé si entra entre amante. Una El punto es relación que se va poliamorosa. con otro. Y se enamora y todo, ¿no? Pero fue un escándalo, Sí, o sí, sea, sí. este libro, Y porque en ese entonces podían juzgarlas por adúlteras. O sea, sí, aunque el esposo estuviera de acuerdo. ajá. Y la condición en la que estaba el esposo también, pues, o sea, y el libro fue súper escandaloso porque cómo una persona de la aristocracia iba a mezclarse, porque aparte el amante creo que es un jardinero o algo Ah, así. ok. Ujú. Entonces es como, ¡ah! Y Como lo con curioso alguien de de menor esto alcurnia. exacto, pero lo chistoso es que este libro, llevaron a juicio a la editorial que lo publicó y, o sea, se hizo un juicio en el que ganó la editorial, Ujú. porque, pues, obviamente ni al caso, le dieron más valor, el valor literario y educativo que tiene la novela. Sí. Y entonces, pues ya ganaron, ¿no? El veredicto, la editorial, pero después, o sea, años después, Inglaterra estaba protegiendo la novela porque tenía mucho valor en su Histórico. Sí. historia. Entonces, es como, primero lo enjuiciaste y casi, casi lo quemas y todo, y Sí. luego: "Ay, es mío". No lo toquen, dejen a mi Sí. niño. Qué curioso, ¿no? O sea, eso principalmente. Y como muchos a veces no son vetados, pero lo censuran al punto en el que la obra ya ni siquiera se parece a nada de lo que quiso Ah, sí. expresar el Ujú. autor o la autora. Y termina sin tener sentido, pues, ¿no? O sea, no sé, creo que esas podrían llamarse como unas partes de las censuras más leves, por así decirlo, porque Ujú. simplemente es como, se consideran inmorales o impuras o... Esa era la palabra que estaba buscando, Ok. inmoral. Cositas así, pero todavía hay maneras como que de sobrellevar eso, ¿no? Yo siento que todavía es mucho más peligroso cuando queremos prohibir los temas que hablan un poquito más de política, de poder, de De religión religión. o de memoria histórica del país, ¿no? Ujú. O incluso con libros políticos muy controversiales y creo que ha salido ahorita mucho de nuevo. He visto mucho en redes sociales mencionarlo de nuevo, en 1984 de George Orwell. Y ahí lo tengo, Es lo que quiero leer. es la vida que estamos viviendo ahorita. Sí. Neta. O No, y sea, también el de Un mundo feliz. sí, Siento que de también Aldo Huxley. 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 Sí, siempre lo pronuncio mal. Pero, ajá. Ajá. Sí, o sea, que literalmente son distopias que se escribieron hace muchísimo tiempo y se parecen tanto ahorita a la vida real que da miedo. O Sí. incluso The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que habla pues de los derechos reproductivos, de los derechos de las mujeres en general, pero también es una distopia religiosa, Está etcétera, ¿no? súper denso ese Que tema. está densísimo,
Pero, por ejemplo, 1984, volviendo a eso, sí ha sido prohibida, sobre todo en lugares muy, muy conservadores de Estados Unidos, en los que sí piensan que, que fue muy audaz o muy incómoda la forma en la que Orwell habló sobre estas maquinarias de control, de vigilancia, etcétera, etcétera. O incluso el consentimiento manipulado que tienen los habitantes hacia... Ok, sí, yo doy mi consentimiento en ser vigilado. ¿A qué les recuerda eso? A una preguntita que sale en su aparato. TikTok, Instagram. Sí, o sea, con tal de pertenecer a la sociedad, yo doy mi consentimiento casi casi obligado de ceder mi información, ceder mis datos. En 1984 habla de este control, como dices, de, ok, quieres ser parte, quieres vivir en esta comodidad que es estar en esta sociedad. Bueno, pues Segura, entonces, tranquila, exacto. Entonces estable. tienes que darme todos tus datos biométricos, tu, o sea, y sí, está pasando, Está literal. pasando. Y yo no es para asustarlos de nuevo. Y cómo se va instalando esta tiranía lentamente y que en la que todos estamos de que sí, Creo que felices. eso es lo que no entendemos la mayoría, o sea, no dimensionamos el hecho de que estas tiranías o estos regímenes no son de un día para otro, como lo hemos visto en películas o en libros, o sea, no es, ay, pasó el D-Day y ya, o sea, los autoritarios tumbaron el gobierno, ¿no? O sea, se manejan desde muchísimo, muchísimo tiempo antes, lo van haciendo poco a poco. Yo creo que son las personas más pacientes del mundo porque van poco a poco infiltrando su ideología primero, para que después no veas dónde está el error o dónde está lo malo de lo que te están quitando, ¿no? Sí, y justo también, por eso también leía yo sobre esta novela, comparándola también con la del Mundo Feliz, en que en esta es un poco más autoritario y más Sí. tajante, ¿no? Pero en la del Mundo Feliz tienen a todos dopados con Suma, creo que se llama la droga, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero les dan una droga que les dicen, esta droga te va a hacer súper feliz, no vas a pensar, no vas a tener preocupaciones. Y la gente también dice, ok, tomo la droga y te doy toda mi libertad a cambio, por estar ido, ¿no? Y el gobierno empieza a controlarlos, pero ahora de esta manera en la que te tengo, ¿cómo se puede decir? Feliz todo el tiempo, Y no pero cuestionas te nada. controlo. Entonces está súper interesante y puedo entender por qué han sido novelas censuradas en muchos lugares, sobre todo Rusia, todas estas, China, Estados Unidos también, en ciertas bibliotecas, ciertas escuelas también se ha prohibido esto. Sí, sí, porque es eso, ¿no? O sea, no estamos diciendo así como que, ay, leer estos libros ya te va a hacer cuestionarte todo y son el superlibro wow revolucionario. Son buenos libros, por supuesto, son clásicos por esa misma razón, pero no es que estos libros te vayan a hacer mañana ir a agarrar una pancarta y pararte afuera del centro de gobierno, pues, ¿no? Sino que empiezan a crear este pensamiento crítico en ti, que sepas empezar a discernir ciertas cosas que estén bien o no estén mal, o cosas que no vayan acorde a lo que te haga sentir cómodo, empezar a cuestionar también a por qué hacen ciertas cosas los gobiernos que a veces parecen beneficiosas para todo el pueblo, pero en realidad solo benefician a unos cuantos. Yo bien punk hoy. Sí, les dije, les advertí. Y es eso, ¿no? Es que estos libros te empujan a leer otras cosas y empezar a cuestionarte. Exacto. Por eso les teme tanto normalmente los gobiernos. Y como son un tipo de ficción accesible y fácil de leer para la mayoría de las personas, empiezan por eso. O sea, no te van a empezar a prohibir a filósofos súper complicados porque no vas a empezar leyendo eso. Exacto. Vas a empezar con cosas comerciales que se sienten un poco más familiares a tu vida diaria. Exacto. Que te ayudan a cuestionarte, pues, ¿no? Eso es, yo creo, lo central o lo importante, ¿no? O sea, de que a veces que decimos, es que ni al caso ese libro que lo prohíban, ni está chilo, no me gustó, o lo que sea. Pero ese no es el punto es que empiezan por eso chiquito
y luego van escalando. Exacto. Sí, como yo leía que los libros son polinizadores de ideas Ujú. porque Ay, van qué bonita palabra. conectando mentes Ujú. que piensan similar. O sea, yo creo que de ahí viene el miedo, ¿no? De Sí, que, oye, yo leí esto y entendí esto, y en los clubs de libro, ¿no? De es lo que, que iba a decir. yo también, y te vas uniendo, ¿no? O sea, te Claro, vas haciendo, ahí está el exactamente, miedo, ¿no? exactamente, En que estas ideas que te hacen pensar diferente, no tanto revolucionaria, sino diferente. diferente. Como decíamos al principio, que era lo que quería hacer la iglesia, que no cuestionaras lo que ellos te decían que era la verdad. Ujú. O sea, que te quedaras como caballo de que sin ver a los lados. Sí, eh, Al final de cuentas, este tipo de libros como 1984 lo que hacen es que voltees a ver qué está pasando. así es. Sí, es como un, voy a abrir tantito los ojos para fijarme más en lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a mi alrededor, y te ayuda a conocer otras personas que a lo mejor tuvieron otra perspectiva del mismo, y eso va agrandando, pues tu mente, ¿no? La va Ujú. abriendo hacia otros mundos, y la verdad es que eh, una persona que tiene la mente abierta hacia muchísimas ideas jamás se va a conformar con lo poquito que le den, pues, ¿no? Ujú. Eso es a lo que el autoritarismo le teme, ¿no? A que no te conformes con lo que ellos te están diciendo o ellos te están dando. Y esa revolución de ideas, porque eso sí es una revolución de ideas, empieza con algo muy pequeño, pues, Ujú, ¿no? exacto. Y, pues, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre religión. Ay, ese está súper padre Sí, de el primero que traemos, el de los versos satánicos. Está bien interesante ese. Yo quiero hablar un poquito más sobre los versos satánicos porque se me hizo bien interesante la historia. Este libro fue publicado en 1988. Fue prohibida indefinidamente en más de 20 países. no manches. 20 países, por ser considerada blasfema e insultante hacia el Islam. Mm, ok. Este, la historia, o sea, sobre este libro, sobre todo lo más, polémico, lo más triste también, es que hubo una persecución contra Salman Rushdie, Ujú, que es el autor, eh, en febrero de 1989. Lo bueno, el término es fatwa, ¿no? Cuando como que el gobierno manda a terminar con la vida de alguien, ¿no? ujú. Porque algo que hizo va en contra del pensamiento o lo que sea. El entonces líder supremo de Irán mandó esta fatwa contra Salman Rushdie y, pues, obviamente se tuvo que huir del país, Sí. esconderse y todo esto, pero la violencia no terminó ahí, sino que los traductores y los editores de esta novela también sufrieron, consecuencias. De hecho, el traductor japonés de la novela fue asesinado, el traductor italiano fue apuñalado y el editor noruego resultó gravemente herido. El mismo Rushdie sobrevivió a un intento de asesinato en agosto de 2022, cuando fue apuñalado durante un acto público en Nueva York. Así de denso estuvo esa censura de este libro, y solamente porque cuestiona cosas, sobre la religión musulmana, ¿no? Ujú. Súper denso. No sabía que estaba tan denso. Sí. Porque, sí, pues, o sea, eso es lo que te... Siento que eso es lo peligroso de la prohibición o el fanatismo religioso, pues, o sea, que no se acaba en una orden que mandan los líderes religiosos, sino que la gente se obsesiona tanto que lo siguen perpetuando, pues, o sea, Exacto. los seguidores son los que terminan llevando a cabo estas sentencias hacia personas que no cometieron ningún crimen. Sí, porque, por ejemplo, aquí el cómo, como dices, se fue haciendo más grande Ujú. este odio, ¿no? Sí, ajá. Esta censura, que sufrieron las consecuencias los traductores o los editores, Sí, con y solo y ese en otros trabajo. países. O sea, no tanto de que estuvieran en el país donde fue la fatwa, sino que en otros países hasta ese nivel llegó
el querer callar a alguien. ¿Qué tanto miedo le puedes tener, no? Para Sí, o querer sea, callarlo. totalmente, pues, o sea, y es esto, ¿no? De que se van metiendo en la mente de sus seguidores, van haciendo que cumplan sus órdenes y a final de cuentas cometen estas cosas tan atroces, pues, ¿no? O sea, como lo hacen con las mujeres que llegan a cometer estos crímenes, según ellos, como mostrar un poquito el pelo o un tobillo, pues, o sea, y apedrearlas o... El mostrar la cara, salir Ajá, solas a sí, la pues, calle. o sea, no sé, ese autoritarismo o fanatismo religioso a mí es el que más miedo me da. Y en esto se une mucho justamente esto de la diversidad y el poder de decisión sobre tu cuerpo y todo ese tipo de cosas, o sea, Exacto. en la religión y en la política, que es intentar controlar los cuerpos de las minorías o la decisión que ellos tienen sobre estos. Es algo que le conviene tanto al gobierno como a la iglesia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas minorías terminan siendo herramientas para estos que están en el poder, de una u otra forma, como lo expone Margaret Atwood en The Handmaid's Tale. O sea, en el que las mujeres, como el mundo ya entró en una distopia, un Estados Unidos distópico, en el que ahora hay un régimen totalitario totalmente religioso, súper, ¿cómo se dice? Retorcido. Súper Me da retorcido. mucho miedo leer esa novela, fíjate. Mira, yo estoy viendo la serie ahorita, no he La leído la serie novela, pero estoy viendo la serie. no. Llevo 3 capítulos y te lo juro que le he tenido que parar a veces porque me quedo. Está Me muy da mucho denso esto. miedo. Está muy denso y no está nada alejado de la realidad. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo ando bien sacatona con esos temas. Y, o sea, me encantan las historias de terror de fantasmas, de brujas. No, ese para mí es mi relax. Pero cuando ese tipo de Que historias son de más reales acá. sí, es como, no, qué miedo. El SAT, qué Sí. miedo. Esa sí es una historia de terror. El hecho de controlar esta distopia en el que la mayoría de las personas ya no pueden tener hijos por contaminación. Que no estamos muy alejados de eso, que de hecho ya hay muchas personas que no pueden tener hijos o están batallando mucho por tener hijos y que recurren a la subrogación o los vientres subrogados, en el que otra mujer va a tener hijos por ellos, pues, ¿no? Porque tú ya no puedes. Y se les paga por lo mismo, ¿no? Cada quien tendrá su opinión al respecto. La verdad a mí me parece muy raro. Pero pues yo no batallé para tener hijos, entonces nunca he estado en esa situación. Pero cuando esto ya se vuelve una forma de esclavitud, es como, ¿hasta qué punto van a llegar las personas que tienen el acceso de poder pagar para tener hijos? Cuando esto se convierte en algo normal. O sea, no sé, me da mucho miedo. Es como Sí. controlar, tú que eres mujer, te voy a controlar para que seas mi esclava de vientre, pues Ay, no, básicamente, ¿no? Y me es da mucho como, miedo eso. ¿qué pedo? O sea, Me dio terror. qué miedo que... Y ¿sabes qué? También el controlar quién se reproduce. O Exacto, sea, qué genes exacto. van a seguir en el mundo. Ajá. No haber leído estas cosas que parecen muy distópicas o muy alucines a veces o que nos vemos tan alejados, es lo que nos va cegando de que esto ya pasó en algún momento. O sea, ya hubo un control sobre los cuerpos de las mujeres, ya está habiendo otra vez al prohibir ciertas leyes que permiten a las mujeres tomar decisiones acerca de ellos, ya sea desde anticonceptivos hasta decisión de concepción, ¿no? Ya pasó anteriormente con esclavos, pues, o sea, los controlaban sus capacidades reproductivas. Aquí en México, no se vayan tan lejos, no se vayan a Estados Unidos en donde pasó esto en la guerra civil, ¿no? O sea, aquí en México hubo muchos problemas porque se esterilizaba a mujeres indígenas para que no pudieran tener hijos. Y es como estás acabando con la raíz de este país al hacer esto. O sea Y que... estás decidiendo tú. Sí, y estaba leyendo que este libro de Handmaid's Tale es de los más censurados en escuelas y bibliotecas estadounidenses Sí, hasta la fecha. sí, está muy, muy censurado. De hecho, creo que, o sea, la serie está adaptada para que sí la pasen.
pero el libro sí ha sido muy censurado, junto con otros libros que últimamente han estado censurando mucho en Estados Unidos, que se tratan mucho de la identidad de género. Y de hecho creo que ha habido libros también que hablan acerca de esclavitud, que han estado censurando. Yo estaba, casi lloro ayer porque estaba leyendo, investigando sobre esto, sobre la autora Toni Morrison, que tiene varios libros que hablan sobre racismo Ujú. y también tiene muchos libros. Ella tiene muchos libros que han sido censurados. Sí, Uno de ellos es el de Ojos Azules, sí, que habla sobre racismo, colorismo y la identidad negra. Ujú, Y otro que se llama Beloved, ujú. que aquí tiene una historia muy conmovedora y brutalmente honesta de lo que se les hicieron a los cuerpos y mentes de personas negras durante la esclavitud, que es algo que mencionabas ahorita. Sí, pues que a ellos también, a muchas mujeres las esterilizaron también, o incluso les quitaban a sus hijos, Ay, no. cositas así, ¿no? O sea, para venderlos o lo que les dé la gana, ¿no? Ujú. Eh, sí, había escuchado también, no recuerdo exactamente qué libros, pero que muchos libros que hablan sobre la identidad de la raza, o sea, incluso libros de chicanos también, Ujú. y de personas afroamericanas han sido prohibidos justamente porque hablan de esta diversidad de cultura. Ujú. Y como no nos van a quitar nuestra supremacía de cultura blanca, pues por así Exacto. decirlo, ¿no? ¿Cómo van a conocer acerca de la cultura de otros países, nuestros niños, pues, ¿no? O que se sientan identificados, ¿no? O no tanto identificados, sino como que puedan apropiarse de lo que son realmente, Ujú. ¿no? Sí, En vez de tener toda esta cultura, sí, como dices, blanca, que puedan decir: "No, yo no me identifico con esto, yo no soy esto", y me siento, pues, como feliz, no es la palabra feliz. Me siento como pleno. pleno, ya aceptando esto que soy, ¿no? Claro. Que también es forma parte del mundo, está bien, es real, hay una comunidad, Sí. todo, ¿no? O sea, Siento que es este gran dilema siempre de eh, gente que no sabe discernir entre mis creencias y lo que hay que saber. O ujú, sea, yo no tengo por qué mezclar mis creencias en lo que yo estoy exponiendo, pues ujú, no. Es exactamente. imposible muchas veces porque yo sé, porque nuestras creencias son parte de nuestra Personalidad. personalidad, de lo que exponemos, de Ujú, lo que hablamos, etcétera, pero quererlo hacer mandatoriamente, o sea, de que, ujú, por ejemplo, es como si yo viniera a decirles ahorita de que yo no creo en nada y así que todos los que ven el podcast no lo exacto, pueden ver, sino, a menos exacto, que, o sea, no, es como tú ten tu propio criterio. exacto. Yo te puedo decir mi opinión, pero Exactamente. no te voy a decir qué hacer. No, exactamente. Ujú, Y es lo mismo que hacen los libros, pues, o sea, ujú, no, la meta de la educación siempre ha sido esa, no ha sido tienes que saber esto, sino aprende a discernir entre si lo que yo te estoy diciendo es lo que quieres saber, lo que quieres implementar o no. Cuestiona todo lo que lees, cuestiona todo lo que ves, todo lo que te dicen. ujú, Eso es lo importante, pues, o sea, exacto. no conformarse con, me dijeron esto Y ya. y ya. Ujú. Es como, ay, no, uy, no. Ya se enojó la Ale, cuidado. Ha habido hablando de casos más ya aquí en México, Ujú. porque pues es nuestro, aquí vivimos. Entorno. Eh, sí, ha habido varios libros que han sido prohibidos se me hace bien curioso que los libros polémicos o prohibidos aquí han sido justamente los que tienen que ver con política. El Claro. único que tenía que ver con sexualidad fue el de Aura y fue nada más porque en el gobierno de Vicente Fox pues pensaban que era muy inmoral, ¿no? Pero pues ya sabemos cómo son Familia familia tradicional la familia panista. tradicional. Entonces es como, puedes esperarlo, ¿no? De Ajá, ellos. sí, claro. Pero ha habido un libro que a mí me llamó principalmente mucho la atención, fue el de Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, Mm, que ujú. expone redes de explotación infantil y que ha sido muy prohibido y que ha sido muy censurado y que incluso ella ha recibido amenazas por haberlo escrito y ha sido perseguida porque y desacreditada, o sea, y todo con tal de que no exponga estas redes de explotación que hay en México, ¿no? Y principalmente en lugares como Acapulco, lugares turísticos, este tipo de cosas. O sea,
que han sido bien atroces y que se Ujú, sabe, que siempre se ha sabido ujú. que es una red de explotación y que es un turismo hacia eso específicamente de muchos extranjeros. Ay, no. Se me hace bien impresionante que hasta ahorita el mismo gobierno o las mismas élites de la política de aquí la han perseguido por esto. Es como, Qué impresión, ¿verdad? qué impresionante. Que protejan tanto Y eso es a los actual, delincuentes. cuando uno diría, ya, no se usa perseguir periodistas, aunque sabemos ahorita que es el país número 1 de periodistas perseguidos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y de hecho, dicen que es de las profesiones más peligrosas aquí en Aquí en México. México, ¿sí? Eh, pero sí, o sea, me sorprendió mucho que aquí en México ha sido muy perseguido los libros que hablan mucho sobre críticas acerca de cómo se han comportado las élites políticas, críticas acerca de los verdaderos crímenes que cometieron en guerras como la Ujú. Revolución o ese tipo de cosas, o sea, cosas... Todo lo de Pancho Villa, ¿no? Y Sí, pues, o así. sea, que nos engrandecen desde que estamos niños aquí en México, la Revolución, estar orgullosos de que ganó el pueblo, ganó el pueblo y bla, 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 y el país se encargó de crear una identidad revolucionaria en todos los mexicanos, de hacernos sentir Sí. orgullosos y bien punks. Controlaron la narrativa, ¿no? Totalmente. De que, ay, ganamos los revolucionarios, y Ujú. entonces ganó el pueblo, como dices, Ajá. y todo va a estar bien, sí. Y sí, nos hicieron sentir orgullosos como la voz de todos aquí en México. Sí cuenta, porque cualquier día nos levantamos en armas y tiramos a Ujú, todos. Pero fue una narrativa controlada por las élites políticas también, ujú. pues, o sea, y cuando ha habido personas que quieren exponer las verdaderas atrocidades que se cometieron en esos revuelos, han sido como que desacreditados, han sido como que censurados, no se les dé el apoyo para que se distribuyan, etcétera, etcétera, ¿no? Como la de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, Ujú. o Los días terrenales de José Revueltas, que también habla de las élites políticas. No sé, se me hace bien curioso que justamente en un país en el que nos han hecho sentir como que bien orgullosos de ser mexicanos, se prohíba hablar sobre la política, ¿no? Exacto. Y sobre todo en estos que mencionas que es sobre historia. O sea, Exactamente. que ya ni siquiera son actuales, pues. Digo, los actuales, puedes entender un poquito más porque, pues, están ahorita en el poder Ujú. o, pues, están ahorita aprovechándose de todo y quieren seguir ahí. Pero cuando hablas de el pasado, Ujú. o sea, es como, pues, ya, o sea, Sí, eh, es como este miedo de van a manchar la imagen de nuestros héroes exacto. revolucionarios. Y es como, Ay, y al final, o sea, también es como, ay, sabemos que lo estaban haciendo por intereses por propios supuesto. Ujú. y siempre es así. Es el entender la historia antes no va a cambiar lo que ahorita ya tenemos, pues, o sea, no vamos a volver a los tiempos antes de la revolución nada más por cuestionar a estos héroes, pues, ¿no? Exacto. Pero no, ahí andan enojándose porque la gente dice, ¿por qué los ponen en los billetes? O porque, o sea, no sé, se me hizo muy interesante, o sea, de que, cuando estábamos buscando pues los temas y los libros, etcétera, de cómo ha sido muy diferente en cada país, ¿no? O sea, de que, Claro, sí. en estos países muy autoritarios se prohíben mucho los de religión o los de identidad de género, bueno, Ujú, principalmente, ¿no? Y como en México ha sido los de política, los de poder, los de que exponen como que problemas sociales bien profundos ujú. de aquí, ¿no? Y, como que esta historia, eh, sí, esta historia del país que quieren controlar esa narrativa, ¿no? Y Ujú. cómo lo tratan de hacer desde diferentes puntos en cada uno, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de régimen que Exacto. tienen. Porque, por ejemplo, aquí tal vez no es un régimen religioso, pues, o sea, ¿no? Va más del lado político o cosillas Sí, así, a diferencia de, pues, en Estados Unidos o en China, etcétera, en etcétera, ¿no? Rusia. Ajá. Sí, Eso se me hizo y muy interesante y habla mucho, pues, de las personas en el poder también, ¿no? exacto. Y al final, no sé, ¿sientes que la censura realmente funciona? Yo creo que no. Es lo que mencionábamos al principio, hasta cierto punto a lo mejor sí, pero termina
termina siguiendo su curso, ¿no? Ujú. Como decías, de que la historia sigue su curso y los cambios sociales se van a dar, aunque por más que intentes Detenerlos, ¿no? detenerlos. Es como, siempre va a haber algo, siento yo, ¿no? Exacto. Siempre va a haber algo que te va a disparar esa curiosidad Ujú, o ese cuestionamiento de decir, ujú, esto es todo lo que hay. ujú. Y creo que eso no lo puedes parar porque es la evolución humana, ¿no? O sea, Exacto. fue lo que nos hizo buscar, cuando éramos changos todavía, fue lo que nos hizo buscar el otro tipo de comida, fue lo que nos hizo querer agarrar el fuego, querer cocinar la comida en el Ujú. fuego. O sea, eso fue Empezar lo... a usar herramientas. Exactamente, eso Ujú. fue lo que, esa curiosidad innata fue lo que nos movió. Entonces, genuinamente yo pienso que hasta cierto punto no lo puedes detener, ¿no? Porque Exacto. siempre Yo también. va a haber alguien que lo va a cuestionar y una vez que una persona se cuestiona algo y lo expone, es una cadenita. Exacto. Y, 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 y ya no lo puedes parar, o sea... Sí, se van uniendo las ideas, pues. Y, también aquí interesante que a veces cuando quieren censurar algo, el efecto es lo contrario, ¿no? Sí, totalmente. Como el libro de Fahrenheit 451, Ujú. que, lo intentaron, censurar, y esto hizo que la gente quisiera leerlo y se volvió súper boom, eh, y ni al caso, o sea, porque era sobre un libro de que, precisamente hablaba de la censura de los libros, Ajá, que sí. se quemaban libros, y pero, o sea, O sea, no era nomás nada, según yo, controversial, ajá, tan pues, o... radical, Sí, ajá. sí. Y fue restringida en universidades estadounidenses, y, y también se modificó, ahorita hace rato mencionaste que modificaban Sí. textos, Ujú. en este libro también se modificaron textos sin el permiso de el autor, y Ah, lo tuvieron que cambiar otra creo que vez. él estuvo mucho tiempo en juicio Ujú. Sí, sí recuerdo mucho ese drama. O sea, de que estuvo en juicio porque... Por ese Cambiaron sus tipo de... textos Ajá, sin su permiso, pues. ajá. Ujú. Que es como... Siempre ha pasado, ¿no? O sea, mientras más prohíbas algo, la gente más ganas va a querer detenerlo. Por eso Exactamente. dicen, no le prohíbas cosas a tus hijos porque los estás empujando a Sí. que las busquen. Sí, es que es esta parte en la que, ¿qué hay ahí? Sí, Esa curiosidad que sí. dices, o sea, ¿qué Sí, o hay sea, ahí si me que le no prohíben sé? es, ¿por qué? Exacto. Entonces, yo creo que en lugar de prohibir las cosas, de nuevo, y siempre lo voy a decir, lo importante es fomentar que las personas lo sepan discernir. Sí, O la sea, reflexión, ¿no? Y sí. esta parte reflexiva en la que puedas preguntarte, Ujú. ¿está bien, está mal? ¿Por qué piensa esto el autor? Lo que hemos dicho también, el contexto del autor, de dónde viene, Sí, ¿por qué porque me está contando esto? porque estoy de acuerdo que Ujú. sí ha habido casos en los que las personas leen cierto libro y lo toman de una manera muy literal o muy extremista y también ha causado otras desgracias, pues, ¿no? Exacto. Pero eso es justamente por eso, o sea, porque no tienen esta capacidad de pensamiento crítico, porque a lo mejor es el Ujú. primer libro que leen. Por eso siento yo que eh, no es prohibir si tienes miedo de abordar algún tema, sino es acompañar, ¿no? Es como que, platícalo con alguien, siempre con cierta supervisión en el sentido más de hacer preguntas más que prohibir. Ujú. O sea, por Exacto. ejemplo, las personas que tenemos hijos, ay, a lo mejor yo sí pienso que es un libro muy fuerte para que lean mis hijos a cierta edad, pero en lugar de prohibírselos, tal vez sería darle un acompañamiento de, ¿qué te pareció a ti este libro? ¿Cómo lo Ujú. entendiste? Y tratar de ver cómo lo entendieron y saber si Exacto. tienen un buen discernimiento, Sí, pues, ¿no? fíjate que en Harry Potter, ahorita que se lo estoy leyendo a mi hija, que hay mucho, pues, obviamente hay un malvado, ¿no? Que, todo este tema de la sangre sucia y eso, que se puede unir mucho al racismo, todo esto, sí hago yo mucho hincapié ahí con ella de que él es malo y no quiere aceptar, que hay diferentes tipos de magos, ¿no? Que vienen de padres no magos, todo esto. Entonces, como dices, es acompañar y es porque yo fácil podría decir: "No, no le puedo leer esto que habla sobre asesinatos", porque hay asesinatos en el libro.
O porque sí la va a siento, hacer pensar que uno tiene que ser sangre pura porque los sangre sucias son malos. X, pues. X, ajá, hay temas densos, Sí. pues, dentro de los libros de Harry Potter, que son libros, pues, para, Para no para niños, pero sí Ajá. para Jóvenes. jóvenes. Entonces, yo sí me cuestioné en, ¿estará lista para que se lo lea? Pero luego dije, tengo que leerlo y explicarle, Claro. ¿no? Qué es lo que está bien, no tanto está bien, está mal, sino como que saber dónde está el conflicto. Sí, y explicar a final de cuentas que es ficción. Ujú, Es ficción y lo importante de los libros es como que sacar cierto aprendizaje, aprender el lenguaje, ujú, expandir tu lenguaje, expandir tus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? O ujú. sea que... Y no quedarte con esto que leí una vez es lo único y es lo total, pues, ¿no? Exacto, así es. Así que, pues, nosotros, conclusión, nosotras creemos que no deberían de poder prohibirse libros como tal, sino aprender a saber, como dices, a saber cuál es el límite, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cosas puedes, tolerar y qué cosas no, y saber qué cosas caben dentro de la sociedad también, como el ejemplo de Lolita. ¿Dónde está este límite en el que voy a hablar sobre un tema, que puede ser muy, muy fuerte, muy controversial, pero lo voy a exponer porque es algo que se tiene que hablar? Entonces, ¿cómo voy a exponerlo? ¿Y cómo voy a generar que quien lo lea pueda preguntarse algo? Y no simpatizar con el Exacto, agresor, por así decirlo. exacto. Sí, sí. Yo siento que es muy complejo llegar a ese punto, pero siento que es posible y es importante. Entonces, para mí, prohibir libros no funciona de nada. Prohibir nada, como dices, o sea, ni siquiera solamente enseñar dónde está el límite. Y hay libros, y va a haber temas, obviamente, que nos van a incomodar. Va a haber temas con los que no vamos a estar de acuerdo. Hay libros que yo no he leído porque siento que a mí me incomodarían o no estoy de acuerdo con lo que dicen. Aún así, yo no pienso que deban prohibirse, ¿sabes? Como Ujú, porque si no es para mí, va a ser para alguien más. exacto. No debemos de tener esta idea de que nosotros tenemos la verdad absoluta Ujú. acerca de la mente de todas las Siempre y personas, cuando pues, ¿no? no estés incitando al odio Exacto. y al sí, 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 eso, sí, o sea, siempre y cuando no incites al odio, yo claro, o sea, siento. la libertad de expresión es en general siempre y cuando no estés dañando a un tercero, ni Exacto, incitando al odio, ni reprimiendo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, o sea, si me ni dices, amenazando. ajá, si me dices, o sea, vamos a sacar un libro que, ¿cómo se dice? Que nos haga volver al racismo o cosas así, pues sí voy a Ujú, decir, oye, no, pues, ¿no? O sea, ujú, ahí estás otra vez aplastando a una minoría, pues, ¿no? exacto, Entonces es como, mientras sea algo que no tenga que ver con eso, con hacer daño a un tercero ya a esos niveles, creo que siempre va a haber algo que podamos sacar al respecto. exacto. Sí, yo también pienso lo mismo y, pues, los invitamos a hacer esta reflexión también, con nosotras. Ay, sí, mira, no sé, no, me quedé pensando mucho. Creo que es un tema muy, muy extenso. Creo que es un tema de nunca acabar. Ujú, Hay muchísimos otros libros, ujú, pero queríamos hablar un poco más, así como una japping session acá, ujú. de hablar un poquito acerca del tema, porque sentimos que es algo que ha ido en auge otra vez. Sí, Este tema de la censura, tanto la hemos visto en redes y como pues en libros también. Principalmente en redes, yo creo, porque es donde pasamos más tiempo todos. ujú, Entonces creo que es algo muy importante de volver a hablar y de decir, o sea, hay que fijarnos, ¿no? Hay que fijarnos hasta dónde, hay que fijar si realmente eso es lo que queremos, hay ujú. que darnos cuenta, pues, ¿no? De este tipo de cosas. Exacto. Sí, y qué nos está diciendo estas ideas, ¿no? O sea, qué miedo nos está revelando, qué cosa nos está revelando estos cambios en tanto los libros, en las redes, en todo esto, Ujú. cuestionarnos y leer mucho. Así es, así es. Y Y pues nada. Y y pues pues nada, ya, ya. adiós. Creo que por hoy es suficiente.
Igual ya saben, como siempre, nos vemos otro miércoles con otro tema. Ahí vamos a andar trayendo, creo que un poquito más de este tipo de temas y pues igual vamos a hablar del libro del mes. Próximamente les vamos a poner el libro que vamos a hablar en julio por si lo quieren leer junto con nosotras. Va a ser más light. Va a ser más light, sí, una lectura, una pequeñita lectura ahí de verano para que calmarnos un poquito. Descansar, sí, calmar un poquito y pues disfrutar un poquito de esos libros que se disfrutan así de que cuando sales un poquito en vacaciones o en la playa, exacto, sí, etcétera. que ya nos hemos puesto muy intensas. Muy intensas. Somos. Entonces algo más light. Algo más light, algo más de disfrute. Porque, o sea, también está bien cuestionarse, como hemos dicho siempre, pero también está el lado del disfrute que también es válido. Así es, y también es válido descansar. Entonces, ya saben, denle like a este video, compártanlo, coméntenos y eso nos va a ayudar mucho pues a llegar a más personas. Y de nuevo también están nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @subrayadas_ y también nos pueden encontrar ahí en la descripción. Les voy a dejar el acceso al grupo de Facebook y a la fanpage. Y también pues en las redes personales yo estoy como @_AlejandraLL. Y yo como @MariferSosas. Y nos vemos el siguiente miércoles por acá. Gracias por escucharnos. Bye bye.